El señor Francesco se dio cuenta de inmediato de que su hijo tenía una amante. Observaba a Marco atentamente, estudiándolo, y entendió que él también tenía una mujer en secreto simplemente porque veía en Marco una versión de sí mismo. Exactamente así era el señor Francesco cuando Nino entró en su vida. Esto sucedió hace más de 20 años, pero los recuerdos eran tan vívidos que no tenía sentido negar que Marco era una copia exacta de su padre. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó de inmediato el padre al hijo. Marco solo abrió los ojos. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto, ¿vale? No vamos a fingir. Veo cómo te retuerces y lo entiendo todo sin tus débiles excusas. Papá, ¿por qué hablas así conmigo? ¿Acaso me estás acusando de algo? No te estoy acusando, estoy seguro. Tienes una mujer a escondidas. Así que no niegues un hecho tan obvio. Marco se ruborizó, lo que convenció aún más al señor Francesco de que tenía razón. El hijo estaba nervioso, trataba mal a su esposa, gritaba a los niños, demostrando con todas sus fuerzas su descontento, no solo con su comportamiento sino también con su simple presencia en su vida. No digas tonterías. Marco giró la cabeza para asegurarse de que Elena no escuchaba su conversación. Su esposa estaba riendo alegremente por algo en la cocina, donde estaba con su suegra y su hija menor. Suspirando aliviado, Marco dirigió una mirada insatisfecha a Francesco. No estoy diciendo tonterías, estoy diciendo lo que es, respondió el padre y ya se dejó llevar por la fuerza de los recuerdos. Nino estaba tan claramente ante sus ojos que parecía que podía estirar la mano y tocarla de nuevo, y volver a sentir su olor, abrazarla como en su juventud, 20 años atrás. Cuando ella estaba cerca y llenaba la vida del señor Francesco con emociones y sentimientos mágicos. No sabes nada sobre nuestra vida. No sabes nada sobre Elena ni cómo vivimos. Vienes con Flora una vez al año y ya crees que tienes derecho a regañarme. No te estoy regañando. El señor Francesco también elevó la voz, mostrando su descontento. Te estoy preguntando si tienes una mujer a escondidas. Conozco demasiado bien tu comportamiento, tu actitud hacia tu esposa y tus hijos. Y en general, ¿cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo? Ni siquiera tienes rostro. Quizás tu conciencia te está molestando, ¿eh? Marco se ruborizó aún más, y Francesco tampoco pasó por alto el hecho de que los labios de su hijo temblaban. Todo se hizo tan evidente que ya no tenía sentido hacerle a Marco más preguntas. Por supuesto, tenía a alguien y esa mujer había arrastrado a su hijo a sus brazos. Algo había que hacer, porque Francesco sabía demasiado bien cómo terminan tales relaciones a escondidas. Por suerte él mismo había pasado por todo eso, así que todavía había una oportunidad de salvar a la familia de su hijo. Lo principal era encaminar a Marco hacia el camino de la verdad, señalarle sus errores y las posibles consecuencias. Pero, al parecer, Marco no quería escuchar a su padre. Pensaba que estaba haciendo todo correctamente y, en general, que nada pasaba inadvertido desde fuera. Probablemente Francesco mismo se había sentido y había actuado exactamente de la misma manera hace más de 20 años, sin darse cuenta de lo estúpido que parecía desde fuera. Esa idea le hizo sentir muy incómodo e inquieto, y el hombre se encogió de hombros. Marco había estado casado con Elena durante casi 10 años. Él tenía 30 y ella, 35. Antes de Oksana, las mujeres en la vida del joven no eran tantas. El primer amor de Marco fue su profesora de música. Luego se interesó por una entrenadora de voleibol, por supuesto también del sexo femenino. Elena apareció en su vida justo en el momento en que Marco estaba sufriendo mucho por darse cuenta de que su entrenadora se estaba casando con su viejo amigo y, además, estaba esperando un hijo de él. Marco tenía 18 años entonces, y todo lo que estaba sucediendo en su vida lo estaba experimentando muy duramente. Señorita Rebeca, ¿por qué actúas así conmigo?, preguntó Marco cuando habían pasado más de 2 meses desde que confesó su amor a su entrenadora. La esperanza aún ardía en su pecho. Pero la mujer de repente anunció a sus pupilos que se iba a casar y luego dejaba su trabajo como entrenadora porque estaba embarazada y se mudaba a otra ciudad para establecerse allí permanentemente. Marco, no te entiendo, dijo la señorita Rebeca, frunciendo el ceño. Siempre lo hacía cuando algo no le gustaba. Marco simplemente enloquecía por la forma en que ella lucía al hacerlo.
¿No me entiendes? Te amo y lo sabes, preguntó con toda la tristeza que pudo reflejarse en su voz. Y ahora esta noticia, frente a todos nosotros, de que todo está bien contigo. ¿Y por qué debería haber guardado silencio?, preguntó la mujer con incredulidad. Sí, me estoy casando, tendré mi propia vida y familia. Marco, sabes que en una semana cumplirás 19 años. Para una mujer, esa edad es bastante decente. No es una razón para comenzar una relación con un chico que tiene más de 10 años menos que yo. Necesito perspectivas reales, no un futuro incierto con un niño pequeño. Pero no soy un niño pequeño, dijo Marco con los labios fruncidos y se apartó. Por favor, no me veas así. Ya casi tengo 19 años. Estaba dispuesto a estar contigo, a toda la responsabilidad, incluso por ese niño que esperas de tu prometido. Mírame a los ojos, ¿realmente no ves cuánto te amo? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Pero, ¿está él, tu amado soldado, dispuesto a hacer lo mismo? ¿Por quién te casas, por desesperación y solo porque el tiempo apremia? ¿Cómo te atreves, Marco? ¿Realmente piensas lo que estás diciendo? La señorita Rebeca parpadeó, indignada. Amo a Leonardo. Quiero ser su esposa, estar a su lado y tener un hijo con él. ¿Por qué estás hablando tonterías? Para ti el amor es una tontería, murmuró Marco, apretando los puños. Eres increíble. Pareces una mujer decente, pero razonas peor que mis compañeras de clase, a las que también considero estúpidas. Oh, Marco, podemos dejarlo ya, ¿eh? Me estoy casando, amo a mi prometido, tendremos un hijo y tú aquí no tienes nada que ver en absoluto. Marco estaba furioso. Quería golpear a Leonardo, que siempre saludaba a la señorita Rebeca con una mirada orgullosa cada noche cuando la veía salir del centro deportivo. Pero el joven no tomó ninguna acción. Entendía que era demasiado joven para esa hermosa mujer de largos cabellos castaños, con una sonrisa encantadora. Por lo tanto, no tenía sentido perder el tiempo tratando de llamar la atención de una mujer que había conocido a Marco durante más de 10 años. Comenzó a jugar voleibol cuando estaba en segundo grado y ya a los 14 años se dio cuenta de que estaba perdidamente enamorado de la señorita Rebeca. Entonces ella tenía 26 años, era una mujer joven y decidida, y él estaba dispuesto a seguirla hasta el fin del mundo cumpliendo cualquier deseo de su amada maestra. Marco no hacía grandes avances en el voleibol por nada, y tan pronto como la señorita. Su madre ya no estaba viva en ese momento. Marco tenía solo 10 años cuando su madre murió, y tal vez esa fue la principal razón por la que el niño dirigió su atención a mujeres que eran mayores que él. Primero fue la maestra de música, luego la señorita Rebeca, e incluso Elena, quien luego se convirtió en la esposa legítima de Marco, era 5 años mayor que él. En la muerte de su madre, Marco siempre culpó a su padre. El señor Francesco era un hombre valiente y muy atractivo, y su esposa, también madre de Marco, era 15 años mayor que él. Trabajaba como simple contadora, no tenía estrellas en el cielo y estaba contenta con lo que tenía. Los engaños del señor Francesco, quien tenía un buen cargo en el Ministerio de Salud de su región, se habían convertido en algo habitual para la señorita Gabriela. Nunca le hacía escándalos por eso, esperaba pacientemente su aventura y no le decía ni una palabra de reproche al hombre, acusándolo de indiferencia hacia ella. Sé que Francesco es joven y guapo. Compartía la señorita Gabriela sus pensamientos con sus amigas. Nuestra época de mujeres es corta y mantener el interés de tu esposo en ti no es tan fácil. Bueno, cuando ya tienes más de 40 años y él tiene solo 30, quiere tener una mujer hermosa a su lado, no una tía envejeciendo con síntomas de la menopausia. Gabriela, pero eso no es motivo para que tu esposo ande con todas las mujeres de la ciudad y la región, interrumpió, indignada, su amiga, la señorita Agnès, quien conocía a la señorita Gabriela desde hacía más de 20 años. De todos modos, no estás tranquila con estos pensamientos. No debe ser agradable darte cuenta de que Francesco anda por ahí besando a otras mujeres, tocándolas con sus manos y luego en casa comiendo tu comida. Estás hablando de manera grosera, dijo la señorita Gabriela. No hagas de mi esposo un monstruo y de mí una víctima.
Yo misma decidí cerrar los ojos ante sus acciones todo el tiempo que considerara necesario. No quiero que Francesco sufra y Marco necesita un padre. Además, me reconforta pensar en lo hermoso que fue nuestra historia de amor, como Francesco me cortejaba y, después, cómo se alegraba cuando acepté casarme con él. Al recordarlo, a Gabriela le temblaban las manos. Le encantaba pensar en el profundo amor de Francesco por ella, como él quería estar con su Gabriela a pesar de que ella era mayor y estaba casada con otro hombre, como Francesco la perseguía. Cuántos actos locos cometía por Gabriela y por el hecho de que ella respondiera con un sí. Francesco incluso desafió a su padre y madre, pero aún así buscaba estar con Gabriela. Entonces ella trataba de abrirle los ojos y no arruinar su futuro, pero Francesco no quería escucharla. Él quería amor, pensaba que pasaría toda su vida con la señorita Gabriela y, luego, conoció a Nina y todo el mundo de la familia de Marco se dio vuelta. Nina no era una amante común del señor Francesco, de las cuales había tenido más de 1 o 2 docenas en su camino. El señor Francesco, cansado de su relación con su esposa, se dio cuenta de que necesitaba un torbellino de emociones que se calmó cuando se casó con Gabriela y luego tuvieron un hijo. La vida familiar resultó ser aburrida. Francesco encontró a Gabriela demasiado común, atrapada en su rutina y monotonía. Entonces comenzó a involucrarse en una intriga tras otra, persiguiendo mujeres en su camino y sin preocuparse demasiado por cómo se sentían ellas. Les daba regalos a sus amantes, las llevaba a restaurantes, las llevaba a otros países, y ellas se regocijaban de estar cerca de Francesco y se ilusionaban con un futuro brillante. Pero siempre las dejaba, prefiriendo a su esposa. La señorita Gabriela también estaba segura de que Francesco definitivamente regresaría a ella, sin importar cuán astuta y hábil fuera su última pasión. Por supuesto, al principio, la mujer estaba muy preocupada por las aventuras del señor Francesco, lloraba, sufría, se preocupaba de que Marco se enterara de las andanzas de su padre. Pero luego se dio cuenta de que, de todos modos, el señor Francesco volvería a su casa, estaría con ella y ella lo recibiría sin palabras ni escándalos adicionales. Así fue hasta que en la vida del señor Francesco apareció Nina. Ella era diferente y eso quedó claro tan pronto como la chica apareció en el horizonte de Francesco. No podía ignorar a la impresionante morena, con sus profundos ojos grises y sus curvas redondeadas. ¿Cuántos años tienes?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Nina lo miró con sorpresa y desdén, luego encogió los hombros. ¿Y a usted qué le importa? Francesco se sorprendió. No estaba acostumbrado a tales respuestas de las mujeres que le interesaban. Normalmente, ellas empezaban a coquetear con él, a aumentar su valor ante sus ojos y a hacer todo lo posible para llamar su atención y reforzar su posición. Y esta joven, que había venido al ministerio como una simple especialista, se comportaba de manera tan desafiante y atrevida, que daban ganas de agarrarla y sacudirla bien para sacarle esa tontería juvenil de la cabeza. ¿Cómo me respondes? El señor Francesco cambió su tono de voz. Quería mostrarle a Nina quién era el jefe y que ella debía someterse a él y en general rogarle para que fuera generoso con ella. ¿Cómo te respondo?, preguntó ella en lugar de responder, y encogió indiferentemente los hombros. Descarada, exclamó Francesco y sintió cómo se le aceleraba el corazón. Esta chica realmente era descarada, pero el hombre comprendió algo sorprendente, le gustaba. Extrañaba la resistencia, la necesidad de conquistar a una mujer. Así que ahora, para Francesco, se convirtió en su principal objetivo llamar la atención de Nina a toda costa. La principal razón por la que el señor Francesco estaba loco por Nina era su indiferencia fría hacia él. La chica no buscaba llamar la atención del hombre ni responder a sus avances, simplemente se cerraba por completo, absorbiendo toda la atención de Francesco, que estaba completamente loco por Nina. No puedo vivir sin ella, se quejó el hombre a su amigo mientras descansaban juntos en el baño y, por supuesto, en compañía de damas ligeras. Ella simplemente me vuelve loco. Ella me manipula, ella hace todo para que simplemente me vuelva loco por ella. ¿Estás seguro de que lo hace a propósito?, se rió el amigo del señor Francesco.
Quizás realmente no le importa lo que haces. No puede ser. Ninguna mujer ha resistido mi atención. Y esta simplemente hace todo para que me vuelva loco y luego lanzarme sobre ella como un animal hambriento. Dudoso, por supuesto, respondió el amigo. No todos te pueden gustar a ti. Pero Francesco estaba seguro de que Nina simplemente estaba jugando con él. Pensaba que no podía no gustarle, ella simplemente tenía que mostrarle simpatía. Después de varios meses de sufrimiento, Francesco fue a buscar a Nina. En la puerta lo recibió la madre de la chica, quien estaba profundamente sorprendida de que el subsecretario del Ministerio de Salud de la región estuviera tras su hija. Siendo un hombre experimentado y un pretendiente igualmente experimentado, Francesco llevaba consigo un ramo de flores y se lo entregó solemnemente a la madre de Nina. La mujer estaba completamente desconcertada. Después de recuperarse un poco, invitó a Francesco a entrar en el apartamento. La situación era modesta. En media hora, Francesco ya sabía que Nina era la hija menor en una familia donde el padre murió hace varios años y ahora la madre se veía obligada a llevar sobre sus hombros toda la carga de problemas relacionados con la crianza y la educación de dos hijas adultas. Así que, tal vez necesitas ayuda, preguntó cortésmente el señor Francesco, y la mujer una vez más pareció perder el habla. ¿Cómo puedes ayudarnos? Eduardo no va a volver, la hija mayor se casó, Nina es la única que me queda, pero ella me ayuda. ¿Y puedo ayudarte? Por ejemplo, puedo facilitar que tu hija ascienda en su trabajo, o puedo ayudarte a ampliar tu vivienda o mejorar tus condiciones de vida. Por ejemplo, realizar un intercambio de tu apartamento en un antiguo edificio residencial por una vivienda en un edificio nuevo. La mujer estaba atónita. Mientras trataba de entender, Nina regresó a casa y, como resultó más tarde, regresó no de un simple paseo, sino de una cita. A Francesco esto lo molestó mucho. ¿Por qué no me dijiste que tenías un joven? Francesco, celoso, le preguntó a la chica cuando ella lo acompañó al ascensor. ¿Debería haberte dicho algo sobre mi vida personal? Una sonrisa insolente apareció en sus labios, lo que enfureció aún más a Francesco. Ella era como un pez, tan brillante y hermosa, tan resbaladiza y hábil para escapar de las manos, entrando en un entorno favorable para ella. El círculo social de Francesco claramente no le gustaba a la chica. Yo soy tú. ¿Y qué? No soy responsable de que hayas considerado tu deber someterme a tu control total, pero estoy bajo control solo en el trabajo, no en mi casa, donde apareciste sin invitación e incluso sin previo aviso. Francesco sintió un impulso de agarrar a la chica y apretarla contra sí mismo. Le pasaba todo por alto. Nina tenía 22 años y el señor Francesco tenía poco más de 30. Sin embargo, parecía un anciano a los ojos de la chica. Además, él era su jefe, lo que hacía que la distancia entre ellos fuera aún mayor. A Nina le gustaban los hombres de su edad, y el señor Francesco estaba loco de celos y deseaba poseer a la chica a toda costa. Soy un adulto y quiero tomar todas las decisiones, dijo él, y extendió las manos hacia Nina. Ella se apartó de él, como si el señor Francesco le resultara repugnante. Esto lo hirió profundamente. Nunca antes se había encontrado con una pared tan impenetrable. Por supuesto, no todas las mujeres caían en sus brazos en silencio y sumisión, pero Francesco jamás había enfrentado semejante resistencia por parte de la mujer que le gustaba. Todos sus pensamientos estaban ocupados solo por Nina. Francesco no entendió de inmediato lo que le estaba sucediendo a su esposa. Gabriela prefería no hablarle a su esposo sobre sus problemas de salud. No quería agobiarlo con sus dificultades, simplemente evitaba el tema por completo. Papá, mamá se calló. Las pesadas preocupaciones sobre Nina quedaron en un segundo plano ante la voz de su hijo Marco. Estaba pálido y sus labios temblaban. Gabriela estaba tendida en el suelo del baño, sin moverse y apenas respirando. Los médicos, en el hospital a donde la llevaron, solo pudieron encogerse de hombros. Gabriela, que había caído en coma, nunca volvió a ser ella misma en casa, y solo después de llevarla al hospital se supo que la mujer estaba gravemente enferma. Necesitaba tratamiento, pero prefirió no tratarse para no molestar a su esposo e hijo con sus enfermedades. La muerte de su esposa despertó a Francesco, devolviéndolo a la realidad y a la necesidad de cuidar a su hijo.
Por supuesto, no pudo olvidarse por completo de Nina, pero esos pensamientos ya no eran tan pesados y dolorosos como antes. Su hijo aún no entendía completamente lo que había pasado con su madre, pero estaba muy preocupado por la partida de la señorita Gabriela, y Francesco, de repente, se dio cuenta de que ahora debía hacerse cargo de la crianza de su hijo solo, lo cual no resultó tan simple como parecía. Luego la madre de Nina se acercó a Francesco. El hombre no entendió de inmediato que Nina ni siquiera estaba al tanto de que su madre había decidido pedir ayuda a una persona bastante influyente en la ciudad y la región. Señor Francesco, dijiste que podrías ayudarnos, comenzó la mujer la conversación. Solo entonces él recordó su promesa. No estaba acostumbrado a retractarse de sus palabras, por lo que fingió escuchar atentamente a la madre de Nina. Mi hija mayor se divorció de su esposo. Resultó ser un verdadero monstruo, la golpeaba y la torturaba. Los niños están asustados, mi hija también está muy asustada por ellos y por sí misma. Quiero ayudarla con un intercambio de apartamentos. Tienen un apartamento de 3 habitaciones, nosotros necesitaríamos 2 apartamentos de una habitación, intercambiar. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Ellos mismos pueden manejar esta tarea bastante bien. Verás, mi ex-yerno no quiere hacerlo. La mujer vaciló. Todo quedó claro. La solicitud de la mujer era perfectamente comprensible y justificada. Solo su intento de manipular a su yerno no resultaba agradable, pero Francesco, de repente, se sintió animado. Te ayudaré, respondió con firmeza, y vio esperanza en el rostro de la mujer que le había pedido ayuda. Pero a cambio de un favor. Estoy lista, la mujer aceptó de inmediato, sorprendiendo a Francesco con su disposición. Nada la detenía, porque ahora estaba claro cómo una mujer tan fuerte se preocupaba por su hija mayor y no pensaba demasiado en la felicidad de la más joven. Una semana después de que el señor Francesco ayudara a la madre de Nina, la propia Nina estaba con él en una cita. Este evento emocionó a Francesco, porque después de la muerte de su esposa había perdido por completo el sentido de la vida. Nina no quería ir a cenar con él, pero su madre la persuadió. Lo hago solo por Selena. No tengo intención de acostarme contigo, es solo una cena, dijo Nina al hombre de inmediato. El señor Francesco sonrió con entusiasmo y luego le sirvió vino a Nina, que él mismo no bebió, prefiriendo bebidas más fuertes. En la botella de vino se disolvieron pastillas, gracias a las cuales, una hora después, la chica sintió debilidad. No era un somnífero, pero la relajó bastante. Esa noche, se quedó con el señor Francesco y su sueño de poseerla finalmente se hizo realidad. Por la mañana, Nina tenía dolor de cabeza. Ella misma no entendía cómo había terminado en la cama con un hombre que no le resultaba para nada atractivo. Eres simplemente un desgraciado, dijo Nina con enojo, mirando a la cara del hombre. Pero él estaba tan irritado por su reacción a su cercanía que no se le ocurrió nada más que burlarse de ella una vez más. ¿Y pensaste que te rendirías así toda tu vida? Siempre consigo lo que quiero de cualquier manera, ¿entendido? Pensé que buscarías atención y reciprocidad de las mujeres de otra manera, por ejemplo, con acciones honestas y adecuadas. Pero eres un tipo realmente repugnante, que no sabe hacer nada más que actuar como el último despreciable. ¿Y pensaste que necesitaba amor de ti? El señor Francesco se rió, aunque por dentro se sintió verdaderamente miserable. Quería acostarme contigo y eso es lo que conseguí. Y fue mutuo, suplicaste no echarme, te colgaste de mí, todos lo vieron. Nina no le dio una bofetada a Francesco, aunque deseaba hacerlo con todas sus fuerzas. Se contuvo a sí misma y a su deseo de hacerle al hombre lo mismo que él le había hecho a ella. Francesco se sintió mal consigo mismo. No quería poseer a Nina físicamente por el simple hecho, la amaba y soñaba con que ella lo amara también. Pero solo logró pasar una noche con la chica, dándole alguna tontería farmacéutica. Después de ese incidente, Nina renunció y desapareció de la ciudad, y Francesco no la buscó. En su mente y en su memoria, ella se quedó como una hermosa y desafiante belleza, cuyo amor duró más que cualquier otro con cualquier otra mujer. 2 años después de la muerte de su esposa, Francesco se casó de nuevo, y luego otra vez y otra más. Se tranquilizó solo después de conocer a Flora, que de alguna manera le recordaba a Nina tanto en apariencia como en comportamiento.
Era extremadamente similar a la que Francesco no podía olvidar. La diferencia principal era que ella amaba al señor Francesco. Se casó con ella y se calmó. Para entonces, Marco ya había comenzado a salir con Elena y pronto tuvieron hijos. Para los 50 años, Francesco había cambiado mucho. Dejó de ser tan duro y de seguir adelante persiguiendo sus objetivos. Se convirtió en un hombre de familia común, sin aspiraciones a ridículas intrigas. Solo que el comportamiento de su hijo y su actitud hacia él preocupaban al señor Francesco. Luego se dio cuenta de que Marco tenía una amante. Era demasiado evidente lo molesto que estaba su hijo y cómo se había distanciado de su familia. Una vez, viudo y distraído con su amante, Francesco se dio cuenta de que necesitaba tomar medidas. Decidió vigilar a su hijo. No duró un mes ni dos. Marco era realmente cauteloso, y Francesco no tenía tanto tiempo libre para gastarlo todo vigilando a su hijo. Cuando ya había perdido toda esperanza de disciplinarlo al atraparlo engañando a su esposa, de repente todo se volvió increíblemente pesado para Francesco, tanto que sintió miedo. Al principio, ni siquiera entendió lo que sucedía. Pasaba junto a un restaurante y vio el automóvil de su hijo. Estacionó cerca, luego entró al restaurante para saludar a Marco. Su hijo estaba sentado en una mesa con una mujer. Francesco casi se desplomó en el lugar al darse cuenta de quién era la mujer que estaba frente a Marco. Por supuesto, habían pasado más de 20 años, ella ya tenía más de 40, como lo fue en aquel entonces con la señorita Gabriela, pero no había manera de no reconocerla, era Nina. Ella sonreía a Marco y acariciaba suavemente su mano, y él la miraba con ojos enamorados. Otra mujer mayor que Marco por muchos años lo atraía hacia ella como un imán. Y ella podría haber sido cualquiera otra, pero no. El destino se burló cruelmente de Francesco enviándole, como amante de su hijo, a su único e inolvidable amor. Desde entonces, Francesco comenzó a observar a su hijo de cerca, olvidándose de su esposa y su familia. En uno de esos días, Francesco, una vez más, estaba vigilando a Marco. Nina misma se dirigió a él. No te reconocí de inmediato, dijo fríamente, y ahora Francesco pudo ver su rostro muy cerca. Sí, había cambiado un poco, pero ya habían pasado casi 25 años desde el día en que habían hablado por última vez. Me he vuelto tan viejo, se rió tristemente el hombre. Nina asintió, lastimándolo una vez más. Has envejecido. Y de nuevo estás en mi camino. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás durmiendo con mi hijo, dijo Francesco con reproche en su voz, sintiendo más celos hacia Nina que deseo de mantener a Marco en su familia. ¿Y qué? La cara de Nina cambió un poco cuando se enteró de que Marco era el hijo de su antiguo admirador. Amo a Marco, él me ama. No te metas de nuevo en mi vida. No quiero que destruya su familia. Amo a mi nuera y a mis nietos y no puedo permitir lo que sucede ahora, dijo Francesco con firmeza. No te metas. Una vez ya te metiste donde no debías. Pero Francesco solo se enfureció, no tanto por las palabras de Nina, sino consigo mismo, por permitir que los sentimientos hacia esa mujer se colaran de nuevo en su alma después de tantos años. Parecía que todo había quedado en el pasado y ya estaba olvidado, pero no. Nina había vuelto a aparecer en su vida, trayendo consigo recuerdos y pasiones. Te lo ruego, volvió a decir Nina cuando se encontró con Francesco cerca del lugar donde solía reunirse con Marco. Simplemente déjanos en paz. Marco es un adulto, nosotros mismos resolveremos todo. Pero Francesco fue inflexible. No quería creer que su hijo hubiera logrado captar la atención de aquella que lo había atormentado durante tantos meses. No quería imaginar a su hijo relacionándose con Nina. Pero esos pensamientos oscuros se abrían paso en su mente, destruyendo todo lo bueno que había en el señor Francesco. Padre, necesitamos reunirnos. La llamada de Marco sorprendió a su padre, pero no se negó a la reunión. Ven a la base, hablaremos allí. Marco había estado dirigiendo una empresa de transporte durante varios años y, allí mismo, conoció a Nina. La historia era tan similar a la historia del propio Francesco con Nina, cuando él era su jefe. La única diferencia era como Nina ya sentía por cada uno de los hombres, amaba a Marco y odiaba al señor Francesco. ¿Por qué la prisa?, preguntó Francesco a su hijo cuando llegó a la base.
Marco estaba sentado en su oficina, con papeles frente a él, pero era evidente que su mente estaba lejos del trabajo. Sé todo. Nina me lo contó todo. Esas palabras fueron suficientes para que Francesco entendiera todo. Bueno, por supuesto, Nina no tenía miedo por su futuro, así que le dijo la verdad a Marco. ¿Qué planeas hacer? Quiero que te disculpes con Nina. Francesco miró a su hijo sin comprender. Marco estaba tranquilo, pero sus labios estaban pálidos y sus manos temblaban visiblemente. ¿Por qué es eso interesante? Tú, como si no lo supieras. Por el engaño. Por haber arruinado toda su vida. Simplemente debes disculparte con ella. Ahora el rostro de Francesco se alargó por completo, sorprendido. ¿De qué manera exactamente quieres vengarte de mí? ¿De verdad quieres comprobarlo? ¿Realmente quieres saber cómo voy a vengarme de ti, mi padre, por haber engañado alguna vez a mi mujer amada? Por este engaño, mi madre murió, quien necesitaba ayuda, y tú estabas ocupado intentando ganarte el favor de Nina. ¿Crees que soy un tonto que no entiende por qué murió mi madre? Te equivocas, papá, te equivocas profundamente. Entraron dos hombres robustos en la oficina y se colocaron a ambos lados de la puerta. ¿Entiendo correctamente que no tienes intención de disculparte? Marco hizo una pregunta que, según entendía Francesco, era su última oportunidad. No considero necesario hacerlo, respondió Francesco, y los hombres fuertes levantaron al hombre por los brazos. Marco no se anduvo con rodeos con su padre. Fue golpeado brutalmente, luego lo ataron a un árbol en el bosque cerca de la base de trabajo de su hijo. Al despedirse, Marco arrojó agua helada sobre su padre y miró la cara del señor Francesco con una sonrisa. Quédate aquí y reflexiona. Tal vez te venga a la mente un pensamiento sensato. Marco se fue, y el señor Francesco, luchando contra un dolor horrible en su cuerpo, se dio cuenta de que había llegado el momento de pagar por su pasado sucio. Los pensamientos revoloteaban caóticamente en su mente, todo su cuerpo dolía y tenía sed. Francesco pensó que no podría aguantar mucho más tiempo, y no estaba claro si su hijo volvería o si lo había dejado allí para siempre. Abuelo. La voz cercana era delgada y resonante. Francesco abrió los ojos. ¿Quién eres?, preguntó al rostro de la niña, que estaba rojo y mojado por las lágrimas. Me llamo Selena. Estoy perdida. Abuelo, ¿por qué te ataron al árbol? El señor Francesco se estremeció. Resultó que la niña sabía quién era Marco y, muy probablemente, los gritos que había escuchado fueron consecuencia de que su hijo se enojó con su padre. Pequeña Selena, ¿cómo se llama tu abuela? Parpadeó y luego respondió, sin pensar porque el extraño en el bosque estaba interesado. La abuela, de Nina. Cuando, después de unos 30 minutos, Selena logró desatar con gran esfuerzo a Francesco, él estaba ansioso por entender todo. ¿Cómo había terminado la niña en medio del bosque y, además, resultar ser la nieta de Nina? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, tenía una sed terrible. Pero Francesco, tomando de la mano a Selena, se dirigió hacia la base de su hijo con paso firme, especialmente porque todos los caminos le eran perfectamente familiares. Encontró a Nina cuando se acercaba a la base. La mujer estaba llorando, dando vueltas de un lado a otro, y luego vio a Selena y corrió hacia su nieta. El señor Francesco se quedó parado a su lado sin apartar la mirada de ella. ¿Ella es tu nieta? Ella me salvó la vida y, probablemente, yo salvé la suya. ¿Sabes que hay lobos en este bosque? Miró a la señora Nina con los ojos húmedos de lágrimas. ¿Ella es tu nieta? El señor Francesco se detuvo en seco. ¿Dio a luz a tu hija? Entonces una hija desobediente, inútil para mí, ella me odiaba y yo a ella. Dio a luz a una hija y luego me la entregó ella misma, huyó. No puedo decirte la verdad. Pero seguí odiando todo lo que quedaba en el pasado. Francesco guardó silencio. Sentía que había pagado por todo, e incluso el hecho de haber pasado medio día en el bosque atado a un árbol era solo una centésima parte de todas las pruebas que el destino le había preparado. Pero estaba dispuesto a soportarlo todo.
Tenía una hija, una nieta y también estaba Nina, a quien necesitaba tanto, y estaba dispuesto a hacer todo para que estuviera de nuevo a su lado, esta vez exclusivamente por su propia voluntad.